bueno, Iván y a Eli los conocemos ya desde hace unos cuantos años, vos muchos más, yo Desde que nos casamos. 16 Casi. años, no, yo después de que nos casamos yo. 16 años más o menos, y bueno. Éramos vecinos del barrio, ahí éramos muy cerquita. a nada, estábamos enfrente casi, y realmente fuimos conociéndonos mientras íbamos sirviendo en la iglesia, y bueno, fue una bendición el haber podido crecer juntos primero en un equipo de líderes, con Ivy, con Eli, y bueno, después de un tiempo, cuando vino la pandemia, creo que fue, que se les dio la posibilidad a ellos de irse, dejamos de verlos, pero bueno, los extrañamos y sabemos que dentro de poquito nos vamos a ver. Claro, habían estado en la iglesia en la hora de Berazategui, y bueno, realmente muy contentos de poder estar con ustedes. Nosotros acá estamos sirviendo en la iglesia, se podría decir, no me gusta ponerle muchos títulos, pero lo que sería la iglesia madre, la primera que se abrió junto con mis suegros, los papás de ella, Rubén y Juani, que acá en Villa Elisa, en Buenos Aires, en Argentina, y bueno, nada, creciendo yo de toda mi vida, igual que Flor, conocí al Señor desde chiquito, nací en una familia cristiana, y siempre sirviendo y tratando de conocer y amar más del Señor, ¿no? No sé si querés hablar porque estoy ahora mismo llamando. Me voy a presentar, yo me llamo Florencia. Bueno, ya falta poco para que nos podamos ver. Para nosotros es una alegría poder visitarlos ahora en unos meses, porque realmente cuando comenzamos la iglesia con mis papás, hace ya 20 y pico años, en nuestra casa, me sorprende saber que en el corazón de Dios ya estaba esta obra en Polonia, ¿no? Ya estaba todo lo que iba a pasar, ya estaba preparado todo esto, y eso es lo hermoso, ¿no? En el reino, que cuando somos obedientes en lo que Él nos llama, siempre hay más. Y Iván y Elisa fueron obedientes, primero fueron obedientes cuando los enviaron a Berazategui. Ahí Iván era un gran predicador en Villa Elisa, pero siempre se siembra ahí también lo mejor, ¿no? Lo que se puede dar para bendecir, y después salió esto de Polonia, y hoy verlos crecidos, yo hace un tiempo la había visto a Eli predicar en esa iglesia que hoy estábamos hablando que visitan, ¿no? Y ver cómo la obra de Dios atrapa a los corazones, y siempre llega el fruto que va más allá de lo que nosotros esperamos, es una alegría. Y bueno, hoy poder estar en contacto así es lindo, pero sabemos que vamos a poder darnos un abrazo, a poder estar juntos y adorar al Señor juntos en unos meses, y bueno, eso realmente es un privilegio para nosotros. Bueno, espera, también estamos casados hace 18 años. Van a ser 18 años. 3 varones. Tenemos un varón de 13 que ya está por cumplir 14, otro de 10 y otro de 8. Así que Eli tiene las nenas, yo tengo todos los nenes. Exactamente. No los escuchamos ahora. No, porque ellos se mutearon. Ya se van a mutear. Bueno, nada más, ¿no? Estamos sirviendo en la iglesia. Bueno, la iglesia, gracias a Dios, estuvo creciendo mucho durante mucho tiempo, y hubo un cambio de visión este último tiempo, en el que Flor y yo Una reestructuración en la iglesia. Una reestructuración en cuanto a cómo trabajar. Siempre trabajamos con grupos. Mujeres y varones por separado, y nosotros siempre tratamos de estar con los matrimonios. Y ahora nosotros, bueno, se separó, no me gusta usar se separó, sino que estamos trabajando por grupos de edades. Ahora nos organizamos por matrimonios, por familias, porque como el plan de Dios es la familia, trabajamos de esa forma ahora. Entonces están los matrimonios. Los matrimonios jovencitos de 10 a 30, de 30 a 40, de 20 a 30, perdón, no, de 10 a 30. No, de 10 no hay nadie. De 10 no hay nadie, no. De 20 a 30. De 20 a 30 años. De 30 a 40, de 40 a 50, y de 50 hasta que el Señor los llame. O sea, así le decimos. Así le decimos. Se enoja Pedro. No le gusta, pero está justo Pedrito, está Pedro Megoya, está liderando ese grupo, pero es muy gracioso porque lo toman bastante personal. Y nosotros estamos en el de 30 a 40,
por gracia nomás, porque yo ya cumplí los 40 y Fer tiene 43, pero como estamos llevando adelante el equipo, es una edad hermosa, es una edad donde tiene que haber fruto, porque entre los 30 y los 40 algo tiene que pasar, y bueno, este tiempo veníamos, siempre que damos un tema por 6 meses casi, ¿no? Desarrollamos el mismo tema en una mitad de año, y realmente le pedimos siempre al Espíritu Santo que nos guíe y que no demos lo que nosotros capaz queremos, sino que nos hable. Y este último, en marzo que arrancamos, bueno, el Señor nos habló de hablar de la identidad y del carácter, ¿no? Y que tengamos el carácter de Cristo, ¿no? Que es el gran desafío adentro de una familia, sobre todas las cosas, poder reflejar el carácter de Jesús. Y bueno, justo Iván le había mandado el audio a Fer y... Claro, justo cuando Ivy nos invitó, yo le había dicho que sí, iba a ser el viernes pasado, pero justo el viernes pasado yo tenía que viajar a Rosario por trabajo, y bueno, lo hicimos hoy, pero como estamos hablando con Flor y queríamos estar los dos juntos, y es un tema que estamos preparando los dos, queríamos también compartirlo con ustedes, que realmente es algo que nos está llamando la atención, ¿no? También el poder tener el carácter del Señor. Hay algo que no lo vamos a hacer hoy, que cuando empezamos hicimos un test, porque si no estaríamos 1000 años y tal vez no todos puedan, porque encima son muchas preguntas, con respecto a lo que sería eh, qué temperamento, qué clase de temperamento tenemos, ¿no? Porque hay 4 temperamentos que, ayúdame, ¿cuáles eran? Sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Y melancólico. Que todos tenemos dos partes, ¿no? Un temperamento Muy más reforzado. marcado y uno que acompaña. Entonces, eso también para saber cómo nosotros muchas veces reaccionamos. Tal vez si ustedes quieren, el día más adelante se los mandamos para que lo hagan en algún momento, porque también uno se va dando cuenta que por qué reaccionamos así, ¿no? O por qué somos como somos. Y sinceramente, bueno, entendemos que este material, que es el que vamos a compartirles ahora, también nos toca, no solamente porque lo vamos, no estamos exentos, sino todo lo contrario, nos toca a nosotros, ¿no? Pero bueno, no sé si querés que empecemos orando, ¿sí? ¿Les parece bien? Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias por esta conexión, Señor, porque realmente estamos a 14.000 kilómetros, no sé, por ahí, de distancia, pero Señor, vos estás conectándonos a través del Espíritu, no solamente a través de una pantalla, sino que sabemos que hay algo especial en este momento en el que podemos tocar, Señor, los corazones a través de tu palabra. Señor, te doy gracias, bendigo la vida de Iván, de Elisa, Señor, y de todos los que están conectados o se van a conectar, o tal vez después lo vean, no sé cómo será, pero Señor, sabemos que esto es esa semilla que cae en buena tierra. Señor, tu palabra es esa semilla, y yo bendigo la vida de esta iglesia, de este lado de la iglesia, Señor, que realmente queremos conocer. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Tú querés comenzar vos, verdad? Bueno, bueno, nosotros lo vamos leyendo un poquito, porque siempre lo que hacemos es mandar el material y que lo puedan ir leyendo todos. Después, si quieren, se los mandamos. O Fer se lo puede mandar. Sí, se los Ahí puedo van. mandar. Así lo pueden ir siguiendo. Y bueno, hablábamos un poco de esto, de que todos tenemos como una tendencia, ¿sí? Tenemos una tendencia, y nos gusta decir eso, tengo una tendencia, porque estamos muy en contra de decir yo soy así. ¿Vieron? Que a veces decimos como, y bueno, yo soy así. O sea, mi papá era así, mi mamá era así, o mi abuela era así, y ahora yo soy así. No, porque nosotros tenemos la hermosa presencia del Espíritu Santo dentro nuestro, y cada vez que digo yo soy así, no le estoy dando lugar al Espíritu, que es el que puede transformar mi carácter y volverlo parecido al de Jesús, igual, ¿no? Entonces, cuando hicimos este test de los temperamentos, era un poco para poder reconocer nuestras virtudes, pero también reconocer nuestros defectos y conocernos, ¿no? Saber en dónde somos débiles. Porque para poder entregarle a Jesús
nuestras debilidades, tenemos que conocerlas primero. Entonces, esto de poder autoconocernos es importante a la hora de poder después ponerle al Señor delante de su presencia nuestro corazón. Y sí. Sí. Ahí te lo paso, Vivi. Y bueno, nos reímos un poco porque algunos ya se nota cómo son, vos ya más o menos, estoy segura que si ustedes lo hacen, que son una comunidad que está junta, ya automáticamente te empezás a dar cuenta quién es sanguíneo, quién es melancólico, ¿no? Y nos reíamos y lo disfrutamos ese tiempo, pero también después llegamos a esta conclusión, ¿no? No soy así porque sí, soy así porque la vida también nos llevó a estos puntos. Hay una obra del espíritu, pero hay una vida que nos va dando forma también, ¿no? Y muchas veces, al no poner las cosas a los pies de Jesús, nos vamos haciendo duros, nos vamos haciendo fuertes, nos vamos haciendo insensibles, nos vamos haciendo más de reaccionar en algunas cosas porque nos tocó la vida así. Pero bueno, llegamos al punto que es esta clase que habíamos preparado, que es las bienaventuranzas, ¿no? Lo que es el Sermón del Monte, cuando Jesús da este mensaje, él está describiendo el carácter del cristiano, ¿no? Y es tan rico y es tan importante que, bueno, empezamos a desglosarlo, ¿no? Entonces pusimos las bienaventuranzas, forman parte del Sermón del Monte, que es uno de los mensajes más profundos y transformadores que Jesús le enseñó a sus discípulos. Y esto está en Mateo, del capítulo 5 al 7. Y no fue simplemente una predicación motivacional, ni una lista de reglas religiosas. Jesús estaba mostrando cómo vive una persona que verdaderamente está siendo transformada por Dios. O sea, en el Sermón del Monte encontramos eso, ¿no? Cómo vive una persona que está siendo verdaderamente transformada por Dios. El Sermón del Monte confronta completamente nuestra lógica. Porque, miren, el mundo nos dice esto, ¿no? Bienaventurados los fuertes, felices los exitosos, felices los que nunca muestran debilidad, felices los que siempre tienen razón. Eso nos dice el mundo a nosotros, ¿o no? Todo el tiempo, o sea, los exitosos, los que tienen razón, los que no son, los que no tienen problemas, esos son los bienaventurados, ¿no? Pero Jesús comienza el mensaje diciendo algo completamente distinto, ¿no? Él dice, felices los pobres en espíritu, felices los que lloran, felices los mansos, porque el reino de Dios no se edifica sobre apariencia, orgullo o autosuficiencia, ¿no? Sino sobre corazones rendidos. Y nosotros anhelamos eso, ¿no? Que la iglesia allá en Jarosín, o como no sé cómo se dice, nosotros le decimos Jarosín y nos reímos con mi papá, y Aroshi. Justo te iba a pedir eso. Sí, en español sería Jarosín, pero en polaco es Jarocin. Yarochin. Bueno, nosotros nos reímos porque a veces decimos así, papá dice, no se dice. Yo le decía Yarochin, pero parece medio chino. En Polonia, vamos a decir, la iglesia en Polonia. Yarochin. No, Yarochin. 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 José, a ver los adolescentes. No sé, José, Las nenas se están tapando los oídos. Vale. Perdonen, chicas. Perdonen. Pero realmente nosotros anhelamos eso, ¿no? Que podamos ser una iglesia que esté rendida. José, correginos vos. Ah, no, está con la cámara. Está con la cámara, nada más, está bien. Bueno, por eso las bienaventuranzas no van a describir una persona perfecta, sino va a describir una persona que es transformada por el Espíritu, ¿sí? Que es transformada por Dios. No son emociones pasajeras ni características naturales del temperamento, son evidencia del carácter de Cristo formándose en nosotros. Por eso esto es una puntita de algo que los que tienen hambre de parecerse más a Jesús van a querer profundizar, ¿no? Porque empezar a buscar qué quiere decir ser pobre en espíritu, qué quiere decir los que lloran, qué quiere decir los mansos. ¿Quieres decir? Sí.
Cuando uno empieza a leer y empieza a... Perdón, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque no pusimos ni un cronómetro. Esto puede empezar y tal vez termina mañana, ¿eh? Hay libertad, hay libertad. Hay libertad. Bueno, si yo veo que se empiezan a desconectar, cualquier cosa queda grabado. Ya nos damos cuenta. Nosotros cuando uno empieza a conocer a Jesús, es como cuando uno pasa mucho tiempo en relación del otro, es como uno se va mimetizando, ¿no? Cuando estás en un grupo empiezan a hablar todos de la misma forma, empiezan a entender los chistes, ya con una mirada ya entendés así. Jesús cuando empieza su ministerio hablando en el Sermón del Monte, que es lo primero que hace ante una gran multitud, él empieza a mostrar cómo él es, cómo es que nosotros, porque antes claramente estaba la ley era, bueno, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro, si haces esto, tenés que hacer esto otro, bueno, no voy a entrar en detalle porque son muchas leyes, pero Jesús cuando empieza a hablar, en lugar de dar la ley, él empieza a dar un estilo de vida, que es el que nosotros muchas veces tal vez pasamos por alto, no, tenemos que ser buenos, decimos, del mundo, no, yo soy bueno, ¿para qué? No, bueno, justamente, porque como decía Flor, ser fuerte no es malo, ser exitoso no es malo, no mostrar la debilidad no es malo, eh, tratar de tener razón o demostrar que nosotros tenemos razón, siempre y cuando no haya agresión, tampoco es malo. Pero Jesús va más profundo, ¿no? Eso de tocar el corazón, ahí empezás, cuando Jesús empieza a hablar, empezás a entender por qué muchas veces necesitamos tener un corazón quebrantado, por qué necesitamos dejar que nuestro corazón sea de carne, sea moldeable, deje de ser de piedra. Entonces entendemos un poquitito más. Y esto, cuando empezamos a ver punto por punto, hoy vamos a ver dos nada más. No, uno, la pobreza del espíritu. No, son dos. La pobreza de espíritu y uno más. A los que lloran. Los que lloran. Vamos a ver dos bienaventuranzas. En otro momento, cuando nos inviten, si quieren, podemos seguirlo, porque realmente es tan profundo, es tan fuerte, que, por ejemplo, esta es la anterior que hablamos con los matrimonios, pero la que hablamos, la última, por ejemplo, hablamos de la mansedumbre, y nos quedamos solamente en la mansedumbre. Y uno entiende mansedumbre por algo, bueno, tenés que ser bueno, no, es más profundo. Por ejemplo, mansedumbre es, no me quiero extender mucho porque si no me voy a ir, pero mansedumbre, en cierto sentido, es teniendo el poder, no lo ejerzo. Es poder bajo control. Es poder bajo control. Entonces Jesús, teniendo poder, no lo ejerció y él fue el hombre más manso que existió sobre la tierra. Entonces, cada bienaventuranza es algo tan bello, tan hermoso, tan profundo, que nosotros tenemos que entenderlo, ¿no? ¿Dónde habíamos quedado? Ahí en Acá. todo. En griego, la palabra que se refiere a bienaventuranza, bienaventurados, es makarios. Su significado es más profundo de lo que podemos traducir. Cuando Jesús la usa, está queriendo decir alguien que está, o sea, bienaventurado, es alguien que está en una condición de favor, aprobación y plenitud delante de Dios. No habla solamente de sentirse feliz, porque muchas veces se traduce con bienaventurados. La palabra Macario se traduce, o se conoce bien por bienaventurados, pero otras traducciones, otras versiones de Biblias, también le ponen feliz. Y esa palabra habla de una persona que, aunque externamente esté sufriendo, posee una bendición espiritual real. Humanamente uno diría, ¿cómo alguien que llora puede ser feliz? Realmente, ¿cómo alguien que llora puede ser feliz? Pero Jesús usa Macarios para decir, esa persona está en una posición espiritualmente privilegiada delante de Dios. Cada una tiene muchísimo que ver con nosotros con los matrimonios estuvimos hablando previamente con respecto bueno, habíamos empezado, ¿no? Con identidad, que es esto de que hicimos transformación, temperamento y carácter, que es lo que les comentábamos recién que hicimos con ellos, y la obra del Espíritu Santo, ¿no? Y Jesús no espera de nosotros que cambiemos solo las conductas externas para que parezcamos santos y puros.
Él anhela transformar nuestro corazón y purificarnos de manera profunda. Por eso en Mateo 5, versículo 1 y 2, que es el principio de las bienaventuranzas, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y ahí empezó a hablar. ¿Qué es lo que empezó a hablar? Empezó a decir: bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Si querés, ahora seguir vos. Bueno, y acá vamos un poquito más profundo, ¿no? En qué es ser pobre en espíritu. Igual, fíjense que cada bienaventuranza tiene, ¿cómo se dice? Una recompensa, ¿sí? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, ¿y sabes lo que es vivir una vida con el reino de los cielos a tu favor, con el reino de los cielos en vos, con el reino de los cielos a través tuyo? O sea, no es una vida color de rosas, pero es una vida con poder, es una vida con el poder del espíritu. Entonces, ¿qué significa ser pobre en espíritu? No hablamos de una pobreza económica, no estamos hablando de una pobreza material, sino de, acá lo dice así, ¿no? La pobreza en espíritu es reconocer nuestra necesidad de Dios. Se trata de ser conscientes de cuánto lo necesitamos cada uno de nuestros días. Acá dimos unos ejemplos para hacerlo más claro. Dice, es entender y reconocer que no puedo sola, ¿sí? No puedo sola. Cuando me levanto, no digo, bueno, hoy voy a hacer todo lo que se me proponga porque tengo capacidad, porque tengo esto, aquello. No, es reconocer, Señor, si vos no me ayudás, si vos no me guías, si vos no me marcás el ritmo y el rumbo, yo no sé qué puedo hacer. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, tengo una tendencia. Yo como Florencia, yo tengo una tendencia. Yo me voy para un lado. Fernando, que es otra persona diferente a mí, tiene otra tendencia. ¿Sí? Pero no vamos a decir, yo soy así, no. Yo tiendo, por ejemplo, podés decir, yo tiendo a ser muy fuerte y a creer que yo solo voy a poder hacer todas las cosas. O yo tiendo a ser mentiroso, ¿sí? Pero no digamos más, yo soy mentiroso, no, yo soy una persona mentirosa. No. Esto tenemos que aprender porque nuestras palabras tienen mucho poder y nuestra mente cree lo que dicen nuestras palabras. Entonces, ahí es donde viene la frase: una mentira repetida muchas veces se transforma en verdad. eso es real. Nosotros, si nos repetimos, ahí es donde viene siempre esa enseñanza, o que nosotros enseñamos por lo general. Si vos le decís a un niño todo el tiempo, no te da la cabeza, sos incapaz, no ves que sos un tonto, claro, se lo repetís, es una mentira, porque Dios no lo creó así, pero una mentira repetida tantas veces, para esa persona se transforma en una realidad. Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho las palabras, por eso tenemos que leer mucho la Biblia y repetirnos, no solamente leerla sin hablarla, sino leerla en voz alta. ¿Saben lo poderoso que es eso? Bueno, entonces esto, ¿no? Cada día que nos levantamos, ser pobres en espíritu es reconocer y entender que no puedo solo, que necesitamos gracia, ¿sí? Que necesitamos gracia. Y gracia quiere decir que yo no me lo merezco, pero me lo están dando. Vieron que a veces hay personas que dicen, me compré esto porque me lo merezco, porque trabajo, porque hago esto. A ver, no está mal, pero realmente cuando vivimos bajo los parámetros del reino, cambiamos ese me lo merezco y decimos, me compré esto porque por gracia de Dios tengo salud, tengo capacidad, tengo fuerzas, y porque Él me las da, yo pude alcanzar todo esto y me compré tal cosa, ¿no? Pero es eso la gracia, recibir algo que yo siento que no lo merezco. Necesitamos dirección, necesitamos transformación y necesitamos dependencia del Espíritu Santo. Una persona pobre en espíritu deja de confiar en sí misma como fuente absoluta, como fuente de absoluta fuerza, sabiduría o justicia, ¿no? Es esto de dejar de creer que no necesitamos. Y realmente a veces en el mundo, ¿no? En el mundo en el que vivimos, ser necesitados es como una vergüenza, ¿no? Es como decir, uy, pobrecito, ¿viste? Necesita. Pero es tan poderoso en la presencia de Dios encontrar esa posición, es tan poderoso porque
el reino de los cielos viene a nosotros. Cuando nosotros vamos en intimidad y nos mostramos tan necesitados de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo, es como que abrimos una ventana así y el reino de los cielos puede venir a saciar lo que está faltando en nuestras vidas. En cambio, el orgullo, que es como la contra, el enemigo de la pobreza en espíritu, el orgullo espiritual dice, yo estoy bien así, no necesito cambiar. El problema siempre lo tienen los demás. Ese es el orgullo espiritual, lo que no nos permite a nosotros volvernos a la pobreza de espíritu. Pero la pobreza espiritual produce humildad y abre espacio para que Dios pueda obrar en cada uno de nosotros. Muchas veces el mayor problema del ser humano no es el pecado que se ve, sino la autosuficiencia que está escondida. Por eso si hay áreas en las que uno se siente que Dios no está obrando, empecemos a revisar en dónde hay necesidad de Dios y no la estoy viendo. Tal vez no la estamos viendo porque la estamos tapando con cosas que sacian momentáneamente esa necesidad, pero no están llegando a lo profundo. ¿Sí? No, continúa. Dice, hay personas que quizás no muestran grandes crisis externas, pero viven desconectadas de Dios porque creen que ya saben, que ya pueden o que ya controlan todo. Bueno, esto es dentro del matrimonio, lo vamos a dejar porque acá no estamos hablando para matrimonio, pero puede ser dentro de una familia, dentro de un grupo de amigos, dentro de una comunidad, ¿no? Una congregación, pueden aparecer las diferentes maneras, ¿no? Dificultad para pedir perdón, necesidad constante de tener razón, orgullo, incapacidad de reconocer errores, dureza emocional, independencia excesiva, ¿sí? Yo me manejo, no te metas en mi vida. Claro, nosotros en una familia... Y en una familia espiritual. Sí. Natural y espiritual. Bueno, eso es algo más profundo, porque, a ver, nosotros no somos dueños de nadie, pero yo siempre, por ejemplo, nosotros, si somos padres espirituales de alguien, llevándolo a un plano más natural, de tu hijo de tu casa no se va sin avisarte. ¿Explico? Entonces, yendo a un plano más espiritual, si entendemos que hay una cobertura espiritual, che, mira, yo en mi caso, voy a llevarlo a nuestro caso con nuestro pastor, con Rubén y Juan. Yo le digo suegrito, escúchame, mira, tal cosa, tengo que ir a tal lugar, ¿qué te parece? ¿O me dejás? ¿O qué opinás? ¿O podría? Entonces, hay una dependencia dentro de una familia natural mucho. O sea, mi hijo, si bien tiene 13 años, pero mi hijo, o por lo menos yo, cuando tenía, che, mamá, me voy a tal lado, o me tengo que ir a tal lugar, siempre avisamos, siempre nos estamos conectados. No es que agarro, vengo a un hotel, como, listo, chao, me voy, y ya está. No, entonces, llevándolo al plano espiritual, tiene que haber una dependencia excesiva, no una independencia. Por eso es algo muy, muy profundo. Pero yendo al punto este de pobreza de espíritu, yo les pregunto, por ejemplo, bueno, acá somos todos latinos, ¿no? No sé cómo es allá, pero bueno, sé que hay gente necesitada en los países de Europa, pero un pobre, cuando vos ves un pobre en la vía pública, ¿cómo lo ves siempre? ¿Cómo se los ve? Necesitado. Llevándolo a un plano espiritual, siendo Dios la única fuente de poder, la única fuente de gracia, cuando Jesús está diciendo bienaventurados los pobres en espíritu, quiere decir que nosotros, espiritualmente hablando, no podemos conectarnos a ninguna otra fuente que no sea Él. Y el único que nos puede bendecir, suplir y dar esa necesidad es Dios. Entonces, delante de Dios, todos los días, nuestra condición tiene que ser, necesito, Señor, necesito, realmente necesito que me des lo que tenés. Un pobre que dice, dame, por favor, dame. Bueno, nuestra condición espiritual tiene que ser, Señor, dame. Y hay una promesa por esa condición. De ellos es el reino de los cielos. Ahora, hay una realidad también, y es que nosotros, todos nosotros, los que estamos acá conectados,
tenemos una misma tendencia por el solo hecho de ser seres humanos, y es la independencia, es nuestra fuerza, es nuestro yo puedo, ¿no? Y muchas veces pasan los días, y capaz vos me decís, no, pero yo oré, yo leí la Biblia, sí, pero no hubo un momento, no logramos llegar a ese quebranto, a ese momento, porque ahora van a ver que las bienaventuranzas van una detrás de la otra, porque el otro día lo decíamos así, cuando te metes te subís a la pobreza en espíritu, es como un tobogán que te tirás y caes en el quebranto, que es bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloro? Ahora vamos a ir ahí, ¿no? Pero cuando entro en esa pobreza en espíritu, es como, si yo se lo pudiera decir, es como que vos, una vez lo expliqué de esta forma, ¿no? Tenés a tu hijo enfermo y vos no lo ves. Vos no ves que tu hijo está enfermo, pero tu hijo se está muriendo y vos no lo podés ver. Pero viene alguien y te dice, vamos al médico porque tu hijo se está muriendo. Y vos decís, pero no lo veo. Hasta que de repente pasa algo, se abren tus ojos y podés ver esa necesidad. Y vos estás viendo a tu hijo que se está muriendo y ahí arranca ese llanto, ¿no? Por favor, ayúdame, por favor, no sé qué hacer. Hasta acá yo no lo veía. Imagínate si no lo veía, se me estaba por morir lo más importante. Y a veces por no tener esta pobreza en espíritu, se está muriendo lo más importante, que es nuestra intimidad con Jesús, es nuestra relación y nuestra vida con el reino de los cielos en nosotros y a través de nosotros también. Entonces, la pobreza en espíritu tiene que ser una decisión nuestra, todos los días. Volvernos ahí y decir, Señor, yo sé que hay cosas que no veo. Yo sé que aunque yo hoy me siento bien, y aunque hoy creo que estoy haciendo las cosas bien, vos estás viendo mi error. Vos estás viendo esa enfermedad que está queriendo comer mi espíritu. Ayúdame, abrime los ojos, porque no puedo verlo, no sé. Hablame por medio de mis líderes, de mis pastores. La pobreza de espíritu nos da un corazón enseñable, produce humildad. Todo lo contrario a cuando estamos en orgullo, ¿no? Por eso, cuando vivimos en pobreza de espíritu, el fruto va a ser un corazón que se deja enseñar. Yo sé que a nadie le gusta la corrección, a nosotros tampoco, quédense tranquilos. A nadie nos gusta la corrección. De hecho, cuando lo damos con los matrimonios, yo les decía que yo siempre reaccionaba mal cuando me corregía mi mamá puntualmente, ¿no? En las cosas de la iglesia. Entonces, decía, no puede ser que siempre que me reta me defiendo, ¿no? Como que mi naturaleza es defenderme, y tengo que aprender a no defenderme, a tener un corazón enseñable. Un corazón enseñable no pone el pero, primero escucha y después dice, gracias, porque yo no lo veo así, pero lo recibo, porque entiendo que hay cosas que todavía yo no puedo ver. Pero bueno, es un proceso que tenemos que ser intencionales, porque nuestra naturaleza es constantemente, no, no es así, no es tan así, ¿no? Levantar murallas, levantar murallas. Por eso el siguiente punto que sigue, que es, o sea, que continúa, que es que el reino de los cielos es un reino que comienza con los vacíos. El pobre no tiene nada. El reino, un reino sin un rey no existe. O sea, el reino es con el rey. ¿El rey quién es? Jesús. Entonces, sí o sí, para poder pertenecer a ese reino, necesitamos primero, obviamente, ser pobres. Para ser pobres, un pobre dice, sí, soy pobre, necesito, porque por algo salimos a pedir. Y salir a pedir todos los días a Dios, diciéndole, Señor, necesito. Porque con una vez que el Señor te dé el bautismo del Espíritu, puedas hablar en lenguas, o seas bautizado, que vayas a la reunión solamente, con eso no basta. Ya les digo. Un pobre no va a comer una sola vez a la semana, sino que el pobre sale todos los días también a pedir. Y el reino comienza cuando reconocemos nuestra necesidad. Necesitamos reconocer nuestra necesidad, valga la redundancia. Mientras vivimos con orgullo, argumentos puedes tener excusas, sentirte autosuficiente. Cuando tenemos esas condiciones, difícilmente Dios pueda trabajar en nuestras vidas. Entonces nosotros necesitamos
bajar esas murallas, esos escudos que Flor estaba hablando recién, ¿no? Que muchas veces levantamos. Ahora, cuando nosotros decimos, Señor, necesito que me ayudes, necesito porque no puedo cambiar esto yo solo, necesito que transformes mi corazón. Esas son oraciones que están alineadas con el cielo. Esas son oraciones que cambian. Yo me imagino a Dios, dicen que los ojos del Señor recorren la tierra, se están buscando verdaderos adoradores. Y adoración no tiene nada que ver con música. La música es una herramienta. La verdadera adoración nace en el corazón y es cuando de golpe empezamos a orar alineados a lo que Dios dice, a lo que dice su palabra. Cuando nosotros decimos, Señor, realmente, con nuestras palabras, tal vez no es necesario que le digas soy pobre, pero que le digas te necesito que me des lo que tenés para mí. Los ojos del Señor yo creo que se enfocan en nosotros y algo cambia. Y ahí es donde empieza a cambiar nuestro corazón. Y ahí comienza la verdadera obra del Espíritu Santo, ¿no? Que es que Dios no rechaza un corazón humilde. No nos olvidemos que la palabra humildad viene de humillarse, ¿sí? Es una forma de expresión nuestra. No tiene nada que ver con una condición monetaria o cuánta plata tenés. No, yo soy humilde porque gano tanto. No, no, no. Tiene que ver con cuánto uno se humilla, porque podés tener poca plata, pero ser bien orgulloso. O sea, no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver simplemente con una condición de nuestro corazón. Yo soy humilde porque me dejo corregir, porque me humillo. Viene alguien y te dice, mira, le estás pifiando en esto. Tenés razón. Y ahí te estás humillando. Porque reconoces que sos humilde. Imagínense, Jesús siendo el creador del mundo, siendo Dios. Todo está sustentado por Él. Todo fue creado por Él. Él se humilló. Él fue humilde. Él fue el más humilde de todos los hombres, 100% hombre, pero también 100% Dios. Entonces, y ahí es donde sale el corazón, el Salmo 51, ¿no? Salmo 51, versículo 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un salmo tremendo que es el Salmo 51 de David, en el que él empieza, lávame con hisopo, lávame más, reconozco mi error, te necesito. ¿Qué era lo que estaba expresando David en ese Salmo 51? Pobreza de espíritu. Ahí David estaba reconociendo como digamos en todo su esplendor sus errores, porque él terminó asesinando, él terminó cayendo en pecados muy fuertes, ¿no? En pecados muy, muy, muy inesperados. Pero vos y yo, si estamos sin el Espíritu, no sabemos de qué somos capaces. O sea, eso es algo que tenemos que tener, no me tenés que decir, ay, qué exagerada que sos o qué mal pensada que sos. No, no, yo te digo la verdad, yo sin el Espíritu Santo no sé de qué soy capaz, porque en mi carne soy de carne, o sea, soy humana. Tengo una tendencia hacia el pecado como cada uno de nosotros. Por eso habíamos comenzado todo este tema viendo nuestras virtudes y nuestros defectos. Porque si nosotros no vemos nuestros defectos, nunca caemos en la pobreza en espíritu. Creemos que hacemos todo bien. Y está buenísimo que tengamos, y para mí también es muy importante que sepamos lo que hacemos bien, porque a veces nos cuesta como creer en lo bueno que hacemos, pero es tan importante saber en dónde somos débiles. Porque si yo te pregunto, ¿cuál es tu peor versión? ¿Cuál fue tu peor error? ¿Dónde fue el momento en tu vida en el que dijiste, soy capaz de esto? Bueno, esa es nuestra tendencia. Nosotros sin pobreza en espíritu vamos a caer ahí. Porque la pobreza en espíritu nos hace decir, Señor, yo ya sé quién soy sin vos. No quiero volver a ese lugar. Necesito todos los días que me ayudes a ser más parecida a vos y menos parecida a mí. ¿Amén? Y bueno, esta bienaventuranza nos lleva a la otra, nos lleva a la que bienaventurados los que lloran. ¿Y qué? ¿Los que lloran por qué? ¿Los que lloran de bronca? ¿Los que lloran de enojo? ¿Los que lloran de injusticia? Porque a veces, y esto en el matrimonio nos reímos mucho con las chicas, porque a veces las mujeres estamos cansadas de nuestros esposos, de cosas que ellos no pueden cambiar, de procesos que no nos gustan. Estamos en las reuniones y vemos
Sí, que sí, se sí. están O se haciendo miran, así, o o se miran y o se a empiezan veces a reír. hay un silencio atroz, que eso ya nos preocupa cuando está el silencio ese, porque hay que charlar. Pero realmente a veces estamos tan cansados del camino y de cosas que el amor todo lo espera, todo lo soporta, todo bueno, pero hay una realidad también. Hay una realidad que se vive. Y a veces las mujeres hacemos esto, ¿no? Vamos a la presencia de Dios a llorar, pero a contarle a Dios lo que nos duele. Y lloramos, y no está mal llorar en nuestro dolor, y no está mal llorar de lo que nos duele, y no está mal llorar de lo que nos enojó. Pero acá cuando dice bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, está hablando de cuando lloramos por ese clamor de pedirle al Espíritu de necesidad de Él, de decirle, Señor, si vos no intervenís en mi vida, si vos no renovás tu misericordia cada mañana, yo caigo siempre en lo mismo, no puedo salir de este lugar. Entonces, Jesús no está hablando solamente del dolor humano natural que nos produce el llanto, está hablando del quebranto, está hablando del quebranto espiritual. Necesitamos relacionarnos con esta característica en nuestras vidas, porque aprender a vivir quebrantados espiritualmente y orar y pedirle al Espíritu que nos quebrante, eso es algo que nosotros siempre le transmitimos a los matrimonios. Necesitamos aprender a quebrantarnos, a decir no hay más, Señor, acá estoy, a llorar delante de su presencia, a reconocer que no hay nada que nos llena más que Él, ¿no? Y a veces nos cuesta un montón llegar a esos momentos, pero también es como un músculo que se ejercita, ¿no? Y cuando ya tenés más fuerza, es más liviano llegar a ese lugar. Por eso, un consejo, que el otro día también lo hablábamos entre todos, era esto, ¿no? A veces tenemos tantas cosas que orar, ¿no? Tenemos tantas listas de oración, tenemos tantas peticiones a Dios, pero ¿por qué no empezamos a orar por pobreza en espíritu? ¿Por qué no empezamos a pedirle, Señor, hoy no te quiero pedir todo lo que yo quiero o todo lo que quiero que hagas en las personas que rodean y en mi vida? Hoy te quiero pedir que me des pobreza en espíritu, porque si yo me vuelvo pobre, vos me prometés que el reino de los cielos viene a mí. Detalle, perdón, mi amor, detalle importante. Mateo 6:33. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Si tenemos que buscar el reino de los cielos, el reino de Dios primero, y su justicia, y todo lo demás, todas las cosas que hasta no pedimos, el Señor nos va a dar, ¿cuál es la condición para buscar el reino de Dios? Lo está diciendo la primer bienaventuranza, ser pobres en espíritu. Entonces muchas veces Dios nos va a recompensar, nos va a dar cosas que ni aún le pedimos, simplemente por buscar su reino, buscando su reino, siendo pobres en espíritu. Listo, perdón. Ahora ya no sé dónde está. Bueno, pero sí, te voy a perdonar. Pero bueno, en fin, yo estaba diciendo esto, ¿no? Que cuando oremos ¿te acordaste? podamos entrar en ese quebranto. Y un corazón que llora en el quebranto es un corazón que reconoce su condición, ¿sí? Que viene diciendo, Señor, yo soy esto, o sea, yo soy un desastre, yo sin vos no puedo, yo sin vos hago las cosas como a mí me gustan, yo sin vos caigo siempre en el mismo lugar. Es un corazón que se sensibiliza delante de Dios. Es un corazón que no va, a veces podemos entrar en ese tiempo de oración, tipo con la lista de pedidos, arranco, A, B, C, D, y sé que lo vas a hacer, y sé que me lo vas a... Un corazón que se quebranta, empieza a escuchar el corazón de Dios. Y tal vez no lo escucha en palabras, pero hay algo, viene algo, cae algo sobre el espíritu. Y nos sensibilizamos a lo que Dios está esperando de nosotros también en este tiempo. Es un corazón que deja de endurecerse y que permite que el Espíritu Santo toque áreas profundas. Por eso el mundo nos enseña constantemente a esconder el dolor, a endurecernos y a aparentar que somos fuertes, ¿no? Pero el reino de los cielos, en el reino de los cielos, las lágrimas que vienen por el quebranto espiritual
son las que nos sanan delante de la presencia de Dios. Yo te digo algo, ¿te sentís herido en algún lugar? Porque a mí me ha pasado y todavía me pasa, hay áreas que tengo que sanar todavía, y sé que no las voy a sanar mostrándome fuerte, ocultando mi dolor, diciendo, no, yo ya no peleo más con esto, yo ya sé que Dios lo venció en la cruz. No, la sanidad viene ahí cuando nadie me ve, cuando me puedo volver vulnerable delante del Señor y decirle, Señor, a mí esto me duele, pero yo sé que cuando me quebranto, vos vas profundo. Yo sé que cuando me quebranto y acá te abro mi corazón, la intimidad es así. Siempre que tenés intimidad con alguien, naturalmente, hay algo de esa persona que queda en vos, ¿o no? Hay algo de esa persona que queda en vos cuando tenés intimidad. Lo mismo pasa con el Señor. Cada vez que vos y Dios tienen intimidad, hay algo de Dios que queda en tu corazón. Y eso es lo que nos va a llevar a vivir más sanos, más libres, más en intimidad con el Espíritu Santo. Y bueno, nosotros acá pusimos esto, ¿no? Hay personas que hace años dejaron de llorar delante de Dios. ¿Por qué? Porque reprimieron heridas, frustraciones, por decepciones, por cansancio, por pecados ocultos, por dolor matrimonial, por dolor familiar, por orgullo. Pero detrás de la dureza muchas veces hay corazones que están agotados. Y si sos de los que dejaron de llorar delante de su presencia o nunca lo hicieron, hoy hay un llamado para que le pidas ayuda al Espíritu Santo y le digas, Señor, ayúdame a quebrantarme, ayúdame, yo quiero volver a ser ese niño, ¿viste vieron que los niños lloran por cualquier cosa? Bueno, que podamos volver a ser sensibles como un niño, ¿no? A quebrantarnos y a saber que hay seguridad en su presencia. Muchas veces la vida, las decisiones, la forma en que hemos transitado, nos enseña a endurecernos y por la lógica y también por la experiencia, es como que no nos gusta quebrantarnos. Particularmente yo, no lloro casi nunca. Cuando lloro, hasta Flor se asombra, pero quedó grabado. Sí, está bien. Es terrible, esta es terrible. Cuando uno se quebranta, se expone realmente como uno es, ¿no? Dios en su palabra habla que nos atrae a su presencia con cuerdas de amor, que son situaciones que nos molestan porque estar atado o tener cuerdas no es algo cómodo, pero no duelen. Después, si nosotros no nos dejamos atraer a su presencia, vienen las cuerdas de dolor, ¿no? Y estas son las que duelen, las circunstancias que nos hacen llegar a los pies de Jesús totalmente quebrantados, totalmente dolidos, lastimados. Por eso este llamado, creo, de parte de Dios para ustedes, desde donde estemos, hacia donde estés, creo que es esa formación de quebrantarse de manera voluntaria. Señor, reconozco que te necesito. Señor, reconozco que tengo que ser más vulnerable ante tu presencia. Y hasta tal vez si no la sentís, porque tal vez no sentís sentirte así, o no sentís esa forma, pedírsela a Dios. Señor, quebrantame. Señor, quebrantame en tu presencia. Realmente quiero sentirme vulnerable ante vos. Y ahí es donde Dios va a empezar a tratar tu corazón y vas a empezar a sentirte de esa forma, ¿no? Por eso es tan importante, porque el quebranto produce transformación. Ahora vamos a seguir con eso, pero llevémoslo al pasaje de Jeremías, no recuerdo bien ahora. Jeremías está en un lugar y el Señor le dice, salí acá y andá donde yo te voy a decir. Y le indica que va a la casa del alfarero. En la casa del alfarero, ¿qué es lo que, sin decirle ni una palabra, simplemente Jeremías, viendo qué es lo que el alfarero agarra, rompe la vasija que estaba armando, le da forma de nuevo, pero no cualquier forma, la forma que el alfarero quería. Entonces esa forma es la que Dios nos quiere dar a nosotros. Pero para llegar a eso, la vasija, ¿qué era lo que tenía que sufrir primero? Destrucción, quebranto. Y eso es lo que nosotros necesitamos.
que en las manos de Dios Él nos dé la forma que quiere. Y esa forma es la de Jesús. Esa forma es la de Jesús. Por eso el quebranto produce esa transformación. ¿Dónde habíamos quedado, verdad? No existe la formación de ese carácter sin el quebranto. Si hay algo en nosotros que reconocemos que tiene que alinearse al carácter de Jesús, al carácter de Cristo, no va a ser logrado si no entramos en quebranto. Jesús tenía en su caminar, de frente a él, tenía la cruz. Detrás de la cruz estaba la gloria. Esa gloria que él tuvo, que tuve antes, en el principio, antes de la creación del mundo. ¿Por qué? Porque cuando él estaba formando al mundo, él ya sabía que tenía que pasar por la cruz, tenía un quebranto delante de él para volver a tener la gloria que él tenía. Entonces, ahí es donde entendemos que Jesús fue formando la creación, ya sabiendo que él tenía que ser quebrantado. Muchas veces queremos el carácter de Cristo sin los procesos, sin rendirnos y sin permitir a Dios que trate nuestro interior. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, ellos recibirán consolación. Dios no quiere que nos humillemos para destruirnos o para ser avergonzados. O sea, Dios no quiere destruirte. Dios simplemente quiere formarte. Él quiere hallarnos en quebranto para que seamos sanos, para restaurarnos y formados en Él. Cuando hay quebranto, nos volvemos sensibles, nos volvemos humildes, nos volvemos dependientes y somos misericordiosos con otros. Esto no puede No, está bien. Pero bueno, a veces, como decía ahí, ¿no? No queremos entrar en los procesos. No nos gustan los procesos. Y hay veces hasta que Dios nos manda esos momentos de presión porque necesita que veamos nuestra condición, necesita que veamos cómo estamos, necesita que veamos quiénes somos, necesita que veamos cuánto necesitamos de Él. Y a veces decimos, parece que no me sale una, ¿viste? Parece que no me sale una. Hay un proceso. Estoy en esa temporada en la que parece que todo es a propósito, que lo que quiero no se me da. Y bueno, déjanos decirte con todo el amor del mundo que Dios te está queriendo quebrantar, no para humillarte, sino para transformarte. Y lo mejor que podemos hacer en esos momentos es decirle, bueno, Señor, me rindo. Acá estoy, me duele, no me gusta, preferiría no pasar por acá, pero acá estoy. Me rindo, mostrame, decime qué querés de mí, porque necesito dar el fruto de tu carácter. Que bueno, que es esto, ¿no? También, vivir quebrantados. Y acá pusimos que donde hay quebranto hay restauración. Por eso cuando venga el quebranto a nuestras vidas, vamos a poder ver la restauración. Sin quebranto va a estar medio forzada la restauración. Después se nos puede caer. En Ezequiel 11, 19 y 20 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis enseñanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Nunca nos olvidemos que cuando hay una promesa, hay también un, ¿cómo se podría decir? O sea, fíjense que el Señor nos está diciendo, les voy a sacar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Pero, ¿para qué? Siempre hay un para qué, ¿no? ¿Para qué querés tener un corazón transformado? Bueno, acá él mismo lo está diciendo, para que andemos en sus ordenanzas, guardemos sus decretos y los cumplamos. No tenemos que dejar nunca siempre, bueno, agarrar las promesas de Dios así un pedacito, la que nos conviene. No, tenemos que agarrar la palabra completa, ¿sí? Y bueno, como dijo Flor, ¿no? Donde hay quebranto, hay restauración. Por eso tenemos que desear ser pobres en espíritu, porque tenemos una promesa que es heredar el reino de los cielos, y tenemos que ser felices o desear también el quebranto, el llorar delante de la presencia de Dios, porque Él mismo va a venir a enjugarnos, las lágrimas. Él mismo va a estar con nosotros, nos va a dar consolación, ¿sí?
Sí, vos, Diego. No, bueno, puntualmente es hasta acá todo lo que queríamos compartirles y recordarles esto, ¿no? Que no vamos a crecer en el carácter de Jesús si vivimos con nuestro orgullo, con nuestra autosuficiencia y con nuestra fuerza humana, ¿no? Pero sí vamos a crecer y vamos a alcanzar más de lo que soñamos si dejamos de decir yo ya soy así, esto es lo que a mí me tocó. Vos no conoces mi vida, ¿viste? A veces nos da ganas de decir esto, ¿no? Vos no sabés lo que hay detrás de mi forma de ser, pero yo sí sé lo que hay adentro tuyo, y es el Espíritu. Es el Espíritu Santo que quiere hacer la obra, y Él es el primero que quiere hacer esa obra. Así que queríamos animarlos a esto, ¿no? A que podamos, sigamos orando y pidiéndole al Espíritu que podamos tener el carácter de Jesús, ser pobres en espíritu y aprender a llorar, porque los que lloran van a recibir consolación. Así que los desafiamos a esto y que podamos tener un corazón rendido a sus pies. Amén, chicos, qué lindo, qué bendición. Gracias por su tiempo. Gracias. Nos anima y es también lo que el Señor nos está hablando acá. Eso nos fascina porque es todo un complemento a lo que venimos compartiendo. Y bueno, queremos también que hagan una oración por nosotros, por esta palabra, no solo para guardarla en nuestro corazón, sino como decía Fer, para ponerla en práctica, ¿no? También, que el Espíritu Santo nos ayude. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Oramos los dos? Sí. Sí, porque yo después oras vos. Bueno, Espíritu Santo, te damos gracias porque a través tuyo estamos conectados y venimos juntos delante del Padre para pedirte que vos puedas, Señor, regar la tierra de cada corazón. Padre, ponemos delante tuyo la iglesia en Polonia, Señor, cada miembro, aún los que hoy no están. Te pedimos que en el poder de tu presencia todo empiece a fluir, Señor, lo que estás poniendo en el corazón de Iván y de Elisa. Señor, todo lo que ellos están enseñando también junto con esta enseñanza pueda empezar a fluir, Señor, en el espíritu, pueda atravesar corazones, pueda atravesar mentes, pueda atravesar y romper argumentos, Señor, muros, formas que la vida nos dio. Señor, y oramos para que vos levantes una iglesia que viva en el quebranto, Señor, que viva en la necesidad tuya, Señor, que realmente puedan aprender, Señor, cada día a ir a ese lugar secreto, Señor, que es en tu presencia, que es con vos, y aprender a llorar, aprender a quebrantarnos, aprender a reconocer, Señor, que sin vos no podemos hacer nada, no podemos, Señor, ni respirar sin tu espíritu, porque es tu espíritu el que nos da esa vida, es tu espíritu el que nos conecta con Jesús y Jesús es el que nos conecta con el Padre. Por eso te damos gracias por este tiempo, oramos por los niños, oramos por los jóvenes, oramos por los matrimonios, Señor, oramos por cada hombre y por cada mujer, no solo por los que están, sino por los que vos ya llamaste, Señor, para este tiempo, en ese lugar, Señor, nosotros también los llamamos y oramos para que puedan llegar, Señor, proféticamente los llamamos en el Espíritu, Señor, y declaramos que van a llegar porque vos para esta hora los has preparado en ese territorio, Señor. Fortalece también a Iván y Elisa, Jesús, a sus hijas, las cubrimos, los cubrimos y levantamos oración, Señor, a favor de ellos y de lo que vos les entregaste en sus manos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por poder ser uno, aún en la distancia, y disfrutar de tu palabra, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo te doy gracias por este momento en el que podemos disfrutar, Señor, de esta comunión virtual, Padre. Señor, yo desde el lugar que nos toca, bendecimos, Señor, la iglesia allá en Polonia, bendecimos, Señor, también este trabajo pastoral que están haciendo Iván, Elisa, Señor, su familia, Señor, todas estas familias que están allá. Señor, muchas veces no entendemos los procesos, muchas veces no entendemos los por qué. Señor, muchos han ido allá por trabajo, pero se terminaron encontrando contigo, Señor. Señor, no sabemos cómo son tus caminos, pero son mucho más preciosos que los nuestros, son mucho más altos que los nuestros. Pero lo único que nos corresponde, Señor, es entregarte el corazón.
Por eso en este momento yo oro por el corazón de esta iglesia, Señor, de esta congregación allá en Polonia. Por eso los bendecimos, te damos gracias, Señor, por sus vidas. Los cubrimos en oración, Señor. Siempre están en nuestras palabras, siempre están en nuestras oraciones. Te pedimos que, Señor, se escuche y se oiga, Señor, en toda esa zona de lo que vos estás haciendo en ellos, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias. Gracias, Fer, gracias, Flor, gracias por su tiempo, por la palabra. Es un placer. Gracias por invitarnos. Sí. Gracias, A de los que verdad. se quedaron Gracias, gracias también por hasta acá. escucharnos allá, por todos los que están conectados. Sí, sí. Sí, 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 bueno, muchos están trabajando, algunos